el tema de las enfermedades emergentes y en particular la viruela del mono, la viruela símica, que fue alertada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud el pasado 13 de mayo, ¿cierto? Lo que ha traído en los países es una conducta de prevención y una conducta responsable con la vigilancia, y en Chile en lo particular, que tenemos una historia de respuesta epidemiológica muy importante, bien hecha, no ha sido distinto en esta ocasión. Y desde esa fecha lo que hemos instalado es un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el país, tanto en la red pública como en la red privada, no solo en la red hospitalaria, sino que en la red de atención primaria. Además, hemos reforzado esa vigilancia, además con un registro ad hoc. La declaración de la enfermedad es inmediata, o sea que tenemos un sistema de registro inmediato de la sospecha de los casos, pero además de tener esto identificado y además tener un programa de seguimiento de los casos, también creemos que ha llegado el momento en que también utilicemos otras herramientas para nuestro arsenal de estrategias para esta alerta que ha sido para el mundo y en particular en América Latina y Chile, y nosotros hemos respondido con este reforzamiento de la vigilancia. Lo que hoy queremos hacer es informar a la ciudadanía que declaramos alerta sanitaria para la viruela símica o viruela del mono, entendiendo la alerta sanitaria como también una estrategia en esto del reforzamiento para tener más herramientas para poder responder a estos casos. Estas herramientas son muchas de ellas administrativas, le otorgan tanto a la autoridad sanitaria nacional como a la autoridad sanitaria regional herramientas del punto de vista de las compras, de los recursos, de la organización de los recursos, permiten la utilización de las residencias sanitarias, nos permiten además disponer de personas, disponer, ¿cierto?, de licitaciones con mayor oportunidad. O sea, herramientas para hacer más ágil y más oportuna la respuesta que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido, las residencias sanitarias van a ser dispositivos de aislamiento. Va a depender de las condiciones de las personas que porten esta enfermedad. En condiciones que requieran los cuidados hospitalarios, serán aislados en centros hospitalarios. Pero en aquellas ocasiones que ha sido hasta ahora todos los casos en que han estado en muy buenas condiciones, entonces usaremos y utilizaremos las residencias sanitarias. Para utilizar esa residencia, para disponer de recursos, es que hoy hemos decidido dictar la alerta sanitaria para viruela símica en Chile. Subsecretario. Muchas gracias, ministra, por este importante anuncio. Por mi lado, quiero reforzar algunos de los hitos que han sido relevantes de la preparación que ha desarrollado el Ministerio de Salud para dar una respuesta oportuna y adecuada a este desafío emergente. En primera medida, el día 23 de mayo, conformamos un equipo en el cual incorporamos también la Organización Panamericana de la Salud, junto a equipos técnicos y expertos para analizar la respuesta, lo que se ha constituido más recientemente como un comité de brote para la respuesta de la viruela símica. Recordarles también que desde el 27 de mayo el país tiene la capacidad diagnóstica para realizar pruebas de PCR que permiten confirmar o descartar casos. Eso asociado además al fortalecimiento de todas las líneas de vigilancia, de instructivos a la red asistencial, las definiciones de casos, el fortalecimiento de la capacidad de trazabilidad específicamente para esta condición de salud por parte de todas las Seremis del país,
el establecimiento de hospitales de referencia y más recientemente la posibilidad de residencias sanitarias que a lo largo de todo el país estén disponibles para permitir un aislamiento que sea seguro y en condiciones dignas para las personas. Son algunas de las medidas en las cuales hemos estado trabajando y que ya están completamente implementadas. Adicionalmente, queremos comentarles que a través del Fono de Salud Responde, en el 600-360-7777, pueden ustedes marcar la opción 3 y acceder a información específicamente de viruela símica o viruela del mono, un fono que está preparado, tenemos personal de salud que está respondiendo cualquier consulta con respecto a los síntomas que puedan sufrir las personas y orientación en términos de qué se debe hacer en esas circunstancias. En este escenario queremos recordarles lo que había sido también un compromiso del Ministerio de Salud, que a contar de este momento hay un informe epidemiológico del estado de avance del brote de viruela símica en el país, donde se encontrarán los datos de todos los casos que han sido confirmados a la fecha y además elementos epidemiológicos generales, que será algo que cada viernes será entregado a la ciudadanía como parte del ejercicio de transparencia y de entrega e información a la comunidad. Actualmente en Chile tenemos 6 casos confirmados, a los cuales se suman 3 casos adicionales que tienen contactos con viajeros o el antecedente de viaje internacional que se sumaban a los 3 que ya conocíamos. Ese es, por tanto, el escenario epidemiológico nacional y que se suma en términos de cuáles son las medidas de control que estamos desarrollando para mantener una vigilancia que sea activa, una identificación oportuna de los casos con su aislamiento, de tal manera de disminuir el riesgo tanto para las personas afectadas como a el resto de la comunidad. Quiero dejar ahora con ustedes al doctor Mario Cruz, representante de OPS en Chile, que es el encargado de este tipo de materias y que nos acompaña el día de hoy y nos recibe también. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, señor subsecretario, señora ministra. Bueno, comentarles que, como ya mencionó el señor subsecretario, desde hace alrededor de un mes hemos estado acompañando los preparativos del Ministerio de Salud y del equipo de brotes, transmitiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud en esta materia, y vemos con agrado pues todo el avance que ha habido tanto en materia de detección, tratamiento, capacitación del personal de salud, prevención de las infecciones y el llamado que se hace hoy a la alerta sanitaria, que tiene mucho que ver con mejorar el acceso a los insumos y a los recursos que se requieren para elevar el nivel de vigilancia que el país tiene. El día de ayer se reunió el Comité de Emergencias de la OMS convocado por el director general. Estamos a la espera de los resultados de las deliberaciones de ese comité y de las decisiones al respecto de parte del director general de la OMS. Por ahora el nivel del riesgo se considera moderado, y esa valoración del riesgo tiene que ver no con la severidad de la enfermedad, sino que con el comportamiento inusual que se está observando, y esto se relaciona con el número de países que están siendo afectados y el número de casos que se está observando, que es una situación que no se había observado en los pequeños brotes que se habían presentado anteriormente en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, la viruela del mono existe de manera endémica en varios países de África. El 13 de mayo, que se emitió la alerta por parte de la OMS, se hizo porque se había detectado ya en 11 países en donde no circulaba con anterioridad este virus, y al día de hoy tenemos 63 países con casos reportados, con 3.514 casos. 9 países se han agregado en la última semana. 8 de los 63 países se encuentran en la región de las Américas.
Los países más afectados, el mayor número de casos siguen encontrándose en la región de Europa, con el 65% de los casos reportados en los últimos 7 días. Estos representan 1.174 nuevos casos. En la región de las Américas, que es la segunda región con más casos, se han reportado 176 nuevos casos en los últimos 7 días, y también en estos últimos 7 días a los 8 países en donde se han reportado casos se agregaron los 2 últimos que han sido Colombia y Chile. Los países de nuestra región con mayor número de casos son Canadá y Estados Unidos, y es importante también dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Todo lo que se está haciendo es porque, si bien es una enfermedad que no se había presentado antes en la mayoría de nuestros países, y está circulando en particular en países de Europa y en viajeros, es importante poder contener el brote en cada uno de los países, y estamos entonces acá de la mano con el Ministerio de Salud confirmando que tenemos un elevado nivel de respuesta y de preparativos. Quisiéramos darle la palabra a la doctora Yasna Alarcón, coordinadora del Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología. Buenas tardes. Nosotros como Sociedad Chilena de Infectología y Sociedad Científica hemos cooperado con la realidad de este brote con el Ministerio desde el comienzo de los primeros casos en que se generó la alerta de los primeros casos en el Reino Unido. Actualmente, como dice, hay 6 casos en Chile diagnosticados, sin embargo es probable que hayan aún casos sin diagnosticar. Por una parte, generar la alerta a las personas frente a síntomas, que consulten los principales síntomas con que se ha manifestado en esta ocasión la enfermedad de la viruela del simio, ha sido a través de lesiones genitales en la piel, muchas veces dolorosas, acompañados de ganglios inguinales. Muchas veces se acompaña de fiebre y otros síntomas generales, pero la verdad es que con este tipo de síntomas es muy importante consultar. Ya están, las estrategias de diagnóstico a través del Instituto de Salud Pública. Es muy importante también para los clínicos tener la sospecha frente a un caso, porque aún el nivel de sospecha probablemente es bajo, dado que es una infección a la cual no estamos acostumbrados a reconocer, por lo tanto tenemos que empezar a reconocerlo más. Y para las personas también, si bien hay que estar pendiente de alerta, tampoco hay que generar una alarma. Esta se transmite piel con piel, contacto piel con piel, es por eso que se ha relacionado bastante con relaciones sexuales, porque son un contacto muy estrecho, pero no por compartir, espacios en común. Es mucho menos probable que se transmita por mecanismo, aéreo, como estamos viendo con el COVID, o simplemente por el tacto en piel que no esté con lesiones. O sea, es piel con piel en donde la piel está afectada con lesiones, que muchas veces son, como unas pústulas o úlceras o distintos tipos de lesiones en general. En la lesión genital, muchas veces dolorosa. La mayoría de los casos evolucionan en una forma benigna y no grave. Sin embargo, el periodo en que esto se puede transmitir es bastante prolongado, de 21 días, y es por eso que la recomendación de que estas personas vayan a una residencia sanitaria por estos días es para evitar que se transmita el virus a otras personas.
los casos que han sido hospitalizados en el mundo son ya sea para resguardar que no haya una transmisión, como para el manejo del dolor o sobreinfecciones, que pueden ser las cosas más comunes que pasen, pero no suele ser una infección particularmente grave, pero es importante poder contenerla para que no se transforme en una enfermedad endémica y propia de nuestro país, sino que poder contener este brote y no se expanda más, fundamentalmente eso. Muchas gracias a la doctora Yasna Alarcón. ¿Y preguntas? Bueno, primero me gusta el término de que estemos en alerta del sistema sanitario, los médicos, el personal sanitario en alerta, ¿sí?, para mirar los síntomas. Esta medida es de alerta sanitaria, pero no es de alarma. Chile tiene un sistema sanitario que es capaz de sospechar, es capaz de diagnosticar, es capaz de aislar y hacer seguimiento. O sea, la tranquilidad a las personas de que estamos dentro de un sistema sanitario que es capaz de hacer todas estas cosas y tomar las medidas adecuadas. Tomando las palabras de la doctora, pareciera que la forma de transmisión es de piel a piel, ¿cierto?, de piel lesionada con la otra piel, y por tanto es poco probable que el compartir espacios públicos o compartir transportes públicos sea una situación de riesgo. Más bien las situaciones de riesgo tienen relación con contactos muy personales, incluso en contactos sexuales. Por tanto, yo creo que hay que darle tranquilidad a las personas, que sigamos tomando las medidas habituales, lavarnos las manos, ¿cierto?, que ya se convierte en una medida habitual no solo para las enfermedades respiratorias, sino que también para la viruela símica. Le doy la palabra a nuestro subsecretario en términos de el aislamiento de los pacientes. Bueno, efectivamente, como la ministra lo mencionaba, las residencias sanitarias son parte de los dispositivos que van a estar disponibles para poder realizar los aislamientos, la disposición de si un paciente requiere hacer su aislamiento en un contexto hospitalario o en una residencia sanitaria tiene que ver con su condición clínica. Por lo tanto, solamente en aquellos casos en los cuales pueda haber algún tipo de complicación que requieran manejo de medicamentos endovenosos para el dolor o alguna situación de ese tipo, sigue estando justificado, digamos, que las personas tengan que estar hospitalizadas, como también mencionaba la doctora Alarcón, pero para la mayor parte de las personas que tienen un curso que es leve y benigno de la enfermedad, ellos pueden realizar sus aislamientos en una residencia sanitaria, que es un contexto que es mucho más adecuado para poder estar en condiciones tranquilas, realizando el aislamiento con alimentación, un espacio adecuado, de tal manera que sea lo más cómodo también para las personas. La población ya tiene algún grado de conocimiento de las residencias sanitarias por el tema del COVID y que son lugares que son mucho más propicios para poder hacer un aislamiento en un contexto en el que se tiene una enfermedad que no tiene ninguna complicación. Muy buenas tardes, Sofía Marabolí de Canal 13. Preguntarles también por lo mismo de las residencias sanitarias, ¿cómo van a funcionar? ¿Van a ser residencias que ya existen y van a compartir casos de COVID-19 junto con viruela o van a ser nuevos lugares? Y junto con eso preguntarles por, hoy día ya existen 2 diferentes vacunas desarrolladas de 2 diferentes laboratorios, ¿ya hay un análisis de cómo se va a actuar en ese sentido? Con respecto al aislamiento, el aislamiento en aquellos casos en que tengamos, además de los síntomas, tengamos una relación epidemiológica con otro caso o que venga de un país donde exista viruela símica, esas son las personas que se van a aislar junto con los que son efectivamente casos ya diagnosticados con PCR. O sea, esperando la PCR podemos instalar el aislamiento de forma tal, ¿cierto?, que nos anticipamos. Y los aislamientos, ustedes saben que tenemos una cantidad de aislamiento importante en todo Chile y esos aislamientos nosotros dispondremos de algunos para
la viruela símica. Son aislamientos individuales donde efectivamente se mantienen todas las condiciones para que no haya contacto con otras personas y la posibilidad del contagio. O sea que tenemos las condiciones, tenemos los aislamientos, tenemos los contratos, tenemos el protocolo de aislamiento, así que podemos decir que estamos en condiciones de generar esos aislamientos a nivel nacional. Con respecto a las vacunas, sí. Con respecto a las vacunas, es algo que estamos discutiendo y hemos estado discutiendo con el Comité de Brote y con la Organización Panamericana de la Salud, mirando muy atentamente cuáles son los lineamientos y recomendaciones internacionales en esta materia. No es algo en lo cual hay hasta ahora un lineamiento con respecto a cómo avanzar con planes eventuales de vacunación, pero es una materia en la cual estamos trabajando activamente en coordinación con OPS y también con OMS, de tal manera de que la respuesta en esta materia sea una respuesta coordinada, entendiendo que esto es una amenaza y un brote global y que por ende la respuesta tiene que tener una coordinación en este tipo de materias también en esa línea. ¿Sí? Doctor Cruz. Gracias. Sí, con relación a la vacuna, como lo indica el señor subsecretario, por el momento la OPS y la OMS no recomiendan ni requiere vacunación masiva contra la viruela símica en la población. Las vacunas que usted mencionó son vacunas que están disponibles de manera experimental y con poco acceso en realidad. Estamos trabajando por mejorar el acceso para el uso recomendado, que es en particular para casos de alto riesgo que han tenido contacto con una persona infectada. Y esto, bueno, eventualmente se dispondrá de un stock de vacunas, pero para este uso en particular. Pamela Bacho de TVN. Mi consulta es la siguiente. A pesar de que esta viruela no sea de una situación de alerta o de emergencia o mortal también, ¿se está considerando cerrar fronteras en caso de que aumenten los casos en el término de contener esta enfermedad? Solo decir que me gusta el término de alerta, ¿sí? Y no de alarma. Y quiero decir que el cierre de fronteras y medidas extraordinarias como esas son en realidad medidas excepcionales y que no se están evaluando en este momento para este brote de viruela símica, ni del punto de vista nacional, de parte nuestra, ni tampoco del punto de vista internacional. Buenas tardes, Samuel Rojas de Chilevisión Noticias. Consulta, se hablaba de un comportamiento inusual de la viruela símica. Si pudieran especificar en cuál es el comportamiento que ha surgido la alerta. También los 6 casos de la viruela son todos, vienen desde Europa o no, si también se puede confirmar eso. Y si es que habrá un control específico en los aeropuertos y también cómo se van a aislar, si es que se van a aislar a las personas. No quedó muy claro ahí si es que las personas van a ser controladas, todas las que vienen de Europa, ¿se les va a hacer un PCR o solamente en casos específicos? ¿Y cómo se van a aislar? Eso. Vamos a distribuir la pregunta. Del punto de vista de los síntomas y la presentación atípica pensando en la viruela símica endémica en África, descrita y en otros episodios anteriores tenía un comportamiento, ¿cierto? Y ahora se le ha llamado atípica. ¿Por qué ese comportamiento cambió? Le quiero dar la palabra a la doctora de la Sociedad Chilena de Infectología. Bueno, el comportamiento atípico que se describe es porque históricamente la viruela símica es endémica en algunos países de África, en el Congo, en Nigeria, en República Centroafricana, sobre todo presentándose como una transmisión desde animales, habitualmente roedores, a humanos. Si bien se llama símica es porque por las primeras veces las lesiones se encontraron en monos, se transmite desde roedores. Y además se presentaba de una manera parecida a lo que sería, por ejemplo, una varicela, con lesiones en todo el cuerpo, precedidas por fiebre, y etcétera. Este brote se ha caracterizado por lesiones a veces escasas
no tan generalizadas y fundamentalmente en la zona genital, ¿ya? A veces no tan acompañado por fiebre, o la fiebre puede aparecer después de haber aparecido las lesiones en la piel. Entonces, y además la transmisión está siendo persona a persona, que eso no era un mecanismo de transmisión habitual. Por lo tanto, este virus, así como todos los virus, digamos, se está redescubriendo y reanalizando acerca de por qué tuvo este comportamiento, si es que es una mutación, etcétera, y todo eso es una gran línea de investigación que se abre con este brote que ya está, o por supuesto, en desarrollo, para poder cada vez caracterizar mejor este virus en particular, este clado, esta cepa, etcétera. Y la segunda parte de la pregunta le voy a pedir al subsecretario que la responda, que tiene que ver con las PCR y la frontera. O sea, ¿cuándo tomamos PCR y si eso tiene alguna relación con la frontera? De Europa o de otro lado. Muy bien. Perfecto. Bueno, comencemos por el aspecto de la PCR. Resulta muy importante entender por qué para una enfermedad uno hace una PCR a una persona en el aeropuerto y por qué en otras no, ¿sí? El caso del COVID-19, que es lo que hemos estado acostumbrados, es bien especial. Tiene primero la característica de que puede, en un porcentaje no menor de los casos, desarrollarse de manera asintomática y puede ser contagiosa en el periodo presintomático. O sea, uno todavía no se da cuenta y puede tener virus, y ese virus se excreta por la vía respiratoria. Por lo tanto, en personas que parecen completamente sanas, digamos, tiene una justificación poder hacer una prueba de PCR a través de una muestra respiratoria. Esto es muy distinto para la viruela símica. La viruela símica, las muestras no son respiratorias, se las toman las muestras directamente de las lesiones de las que estábamos hablando, que pueden ser lesiones en la piel o en zona genital, y no tenemos antecedente que las personas son contagiosas por otras vías previo a desarrollar síntomas. Por lo tanto, ustedes se imaginarán que en el aeropuerto es imposible estar tomándole a personas que no tienen ninguna lesión en el cuerpo, ¿sí? De manera aleatoria, que es como sería el símil, digamos, a lo que tenemos con el COVID-19. Por lo tanto, esto no es algo que esté realizando ningún país del mundo, ni tampoco algo que tenga sentido desde el punto de vista clínico o epidemiológico. Por la misma razón, tampoco hay un aislamiento generalizado de los viajeros que ingresan al país, ¿sí? Porque lo que tenemos que vigilar es la aparición de síntomas eventualmente en viajeros. Lo que sí se está reforzando es la información a viajeros. En el propio aeropuerto estamos entregando información a los viajeros para que conozcan los síntomas de alarma, para que puedan llamar al Fono Salud Responde opción 3 en caso de ser necesario, entre otras medidas especiales para poder llegar a estos grupos. Y finalmente su pregunta con respecto a los casos. 3 de los casos que tenemos confirmados son de viajeros que efectivamente vienen de viajes en Europa, y 3 personas son contactos estrechos de estos viajeros, ¿sí? Esa es la situación epidemiológica que tenemos de los casos confirmados a la fecha. Buenas tardes, Fernanda Latus de la Radio Bio Bio. Respecto al comportamiento inusual que mencionaban del tema de las lesiones escasas y presentadas especialmente en las zonas genitales, ¿este comportamiento inusual es solamente en Chile la forma de lesión o en otras, en Europa, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica también se está dando de esta manera? Al parecer, efectivamente, es este brote el que ha tenido un comportamiento inusual. O sea, que no es Chile, sino que todos los casos que han sido detectados se comportan de esta forma. La fiebre que precedía en los casos habituales y endémicos en el centro de África no aparece como el síntoma cardinal de inicio, sino que aparecen, como decía la doctora hace un momento, las lesiones en la piel escasas y muy relacionadas a genitales o perigenitales. Por tanto, es todo este brote el que está teniendo este comportamiento atípico. Si es así, entonces damos por terminada esta conferencia de prensa. Muchas gracias a este punto.